¿Por qué los nombres de Mahoma, Buda o Confucio no molestan a las personas de la manera que lo hace el nombre de Jesús? Hola amigos, les saluda Daniela. En el día de hoy continuamos con esta serie Más que un carpintero, donde les estoy hablando y comentando algunos capítulos de este interesantísimo libro. En el video anterior les hice una reseña de este libro. Si aún no lo has visto, te dejaré el link acá arriba en las tarjetitas y también en la bandeja de descripciones, para que no te pierdas ningún video de esta interesante serie. Y empezamos. El capítulo número 2 de este libro se titula ¿Qué hace a Jesús tan diferente? Y nos plantea esta pregunta que les hice al comienzo. ¿Por qué estos nombres mencionados no generan esta molestia o esta especie de barrera o muralla entre las personas, tornando la conversación en algo automáticamente religioso? ¿Por qué, por ejemplo, el nombre de Buda no genera esta incomodidad, algo que sí lo hace el nombre de Jesús? La respuesta a esto es bastante simple. Jesús, a diferencia de estos otros maestros o profetas, hizo una afirmación diferente. Jesús afirmó ser Dios. ¿En serio? Sí, así como escuchaste. A los seguidores de Jesús no les tomó mucho tiempo darse cuenta que las afirmaciones que él hacía acerca de sí mismo lo diferenciaban de un simple maestro o profeta. Jesús afirmó ser Dios. Él reclamó para sí mismo el poder de perdonar pecados, algo que los judíos sabían que solamente podía hacer Dios. Para muchos, hoy en día, esta afirmación de Jesús es Dios les parece una exageración y simplemente deciden no creerlo. Pero el problema no pasa en si quiero o no creer que Jesús es Dios, sino más bien el problema va más allá. La gran interrogante es ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo y si lo que dijo es o no cierto? Como les mencioné en el video anterior, el autor de este libro inició una investigación personal con el objetivo de demostrar que estas afirmaciones eran falsas. Y la primera pregunta a responder fue ¿qué significaba Jesús es Dios en el contexto en el cual vivió Jesús, en el contexto en el cual se llevó a cabo esta gran historia? Una descripción de Dios es como el infinito y perfecto ser en el cual todas las cosas tienen su principio, existencia y fin. Y esta descripción es aceptada no solamente por cristianos, sino también por otras religiones como el judaísmo o el islam. Pero el cristianismo agrega algo más: Dios se hizo hombre a través de Jesucristo. Pero antes de continuar, es importante contextualizar el significado de la palabra Jesucristo, ya que esta no es un nombre en sí, como decir Juanito Pérez, sino más bien es un título, que se compone de dos partes. Por un lado está la palabra Jesús, que viene del griego Yeshua, que significa Jehová es salvación o el Señor salva. Y por otra parte está la palabra Cristo, que es la palabra para referirse a Mesías en griego, o Mechiach en hebreo, ¿qué nivel de hebreo?, que significa apartado para uso santo. Y el título Mesías era utilizado también en el Antiguo Testamento para referirse a reyes o sacerdotes. Entonces lo que nos quiere decir el título Jesucristo es Jesús fue el rey o el sacerdote prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías que tenía que venir a salvarnos. Muchos conocemos de múltiples profecías mesiánicas que se mencionan en el Antiguo Testamento, escritas más de 600 años antes del nacimiento de Jesús, que nos hablan de su venida. Una muy famosa se encuentra en Isaías 53. Si les interesa este tema, les voy a dejar la cita aquí para que la busquen. Y una vez hecha esta aclaración, profundicemos un poquito más en el significado de esta afirmación: Jesús es Dios. El Nuevo Testamento describe con mucha claridad a Jesús como Dios. Muchos de los nombres con los cuales se menciona a Jesús son nombres que solamente podían ser utilizados para referirse a Dios. Por ejemplo, en Tito 2:13 dice lo siguiente: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra cita que nos habla acerca de esto se encuentra en 1 de Juan 5:20, que dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros estamos unidos a Jesucristo. Él es el Dios verdadero que nos da vida eterna. Y otras múltiples fuentes del Nuevo Testamento describen a Jesús con existencia propia. Les dejaré las citas por aquí. Describen a un Jesús presente en todas partes, omnipresente. Describen a un Jesús todopoderoso,
omnipotente. Describen a un Jesús que todo lo sabe, omnisciente. Y describen a un Jesús que tiene una vida que nunca termina, a un Jesús eterno. Todas estas características mencionadas son solamente atribuibles a características divinas, a atributos de Dios. Entonces, ¿por qué las personas cuando se referían a Jesús utilizaban estas características? Otra situación que nos ayuda a comprender un poco más esta afirmación de Jesús es Dios, es que Jesús en su época recibió la honra y la adoración como un Dios. Muchos conocemos esta historia de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén una semana antes de su crucifixión, donde las personas le gritaban: «Hosana, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y considerando el estricto monoteísmo que practica la religión judía, era todo un desafío para los judíos de aquel tiempo aceptar a Jesús como Dios. Sin embargo, por muchos fue reconocido como tal. En otra ocasión, Jesús le pregunta a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy?». Y ellos le responden: «Algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías, otros Juan el Bautista o algún profeta». Y luego Jesús les añade: «¿Y ustedes? Ustedes que me conocen, ustedes que han estado conmigo estos 3 años, ¿quién piensan que soy?». Y Pedro, en su máximo momento de revelación, le responde: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito». Y Jesús, en lugar de refutarle esta afirmación, le dice: «Muy bien, Pedro, porque esto no te ha sido revelado por medios humanos, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado». Y así muchos personajes del Nuevo Testamento reconocen a Jesús como Dios. Por ejemplo, Marta, Natanael, Esteban o incluso el tan famoso Tomás, que tuvo que esperar ver a Jesús resucitado para creer finalmente que Él era quien decía ser. Y hasta este punto puede que ustedes piensen: «Ah, bueno, pero esas cosas las dijeron otras personas de Jesús». Quizás se confundieron, quizás creyeron que Jesús era Dios, pero en realidad Él no lo era. Entonces, ahora les voy a contar qué dijo Jesús acerca de sí mismo. En una ocasión, Jesús sanó a un enfermo. ¿En serio? ¿Jesús sanaba enfermos? En día de reposo. Jesús tuvo muchos conflictos en cuanto a qué se podía o no hacer en día sábado. Entonces Jesús le respondió a los que le estaban criticando en ese momento y les dijo: «Mi Padre nunca deja de trabajar, por lo tanto yo tampoco». Y esta respuesta desató el enojo, la furia de los judíos de aquel tiempo, y ustedes se preguntarán: ¿y por qué tanto alboroto? Los judíos nunca se referían a Dios como mi Padre, ya que al decir esto se igualaban a Dios, y si lo hacían agregaban mi Padre en el cielo. Pero Jesús no. Jesús dijo mi Padre, haciéndose igual a Dios. Y por otra parte añadió: nunca deja de trabajar, por lo tanto, yo tampoco. Y en este sentido, Jesús estaba atribuyendo la labor de Dios. En otra ocasión, Jesús no solo afirmó ser igual a Dios como su Padre, sino que afirmó ser uno con Dios. En San Juan 10:30 dijo lo siguiente: «Mi Padre y yo somos uno solo». Y en ese momento, ¿saben lo que pasó? Los judíos empezaron a tomar piedras, a recoger piedras para lanzárselas a Jesús. Y Jesús les responde: paren. Antes de que me lancen una piedra, quiero saber, con el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Y en ese momento los judíos dejaron sus piedras al lado y no supieron qué responder. Jesús hacía cosas buenas, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús enseñaba a amar al prójimo e incluso iba más allá, enseñaba a amar a nuestros enemigos. ¿Por cuál de esas cosas querían apedrearlo? Pero continuemos. Al decir mi Padre y yo somos uno solo, Jesús no se refería a que eran uno en persona o uno en propósito, sino que uno en naturaleza. Y Jesús en reiteradas ocasiones decía ser uno con Dios en naturaleza. Decía, por ejemplo: si me rechazan a mí, rechazan también a mi Padre. O si me ven a mí, ven también a mi Padre. ¿Entenderán por qué la furia, por qué la rabia de los judíos de aquel tiempo? Y en otro momento, Jesús sana a un paralítico. ¿En serio? ¿Otra vez Jesús sanando? Pero antes de sanarlo le dice: tus pecados te son perdonados. Y en ese momento los críticos de la época aparecieron enojados, preguntando: ¿y quién es este hombre que perdona pecados? Y Jesús le responde: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? Y esta es una pregunta bastante difícil, ya que nosotros entendemos que solamente Dios puede perdonar pecados y solamente Dios puede obrar en milagros o en sanidad. Sin embargo, quizás para una persona fake
sería más fácil decir tus pecados te son perdonados, ya que nadie puede corroborarlo. En cambio, decirle a un enfermo que sane y no sana, eso se puede verificar. Y luego de esto, Jesús le dice al paralítico, levántate y camina. Y ese paralítico sana, demostrando así que él tenía tanto el poder para perdonar pecados, al igual que Dios, porque él es Dios, como para sanar a los enfermos. Un teólogo dijo algo muy interesante. El único que puede perdonar pecados es aquel contra quien hemos pecado. ¿Y contra quien hemos pecado? Es contra Dios. Les pongo un ejemplo. Supongamos que alguien me hace daño y luego viene y me pide perdón. Yo tengo la facultad para perdonarlo porque el daño fue hecho contra mí, pero no puede venir, por ejemplo, mi mamá o mi papá a perdonarlos por mí. Del mismo modo, el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, ¿por qué Jesús, si solo era un hombre, estaba perdonando pecados? Simplemente porque con eso él demostraba que era Dios. Y ya para finalizar, el momento clave en el cual Jesús revela su identidad divina es en el día de su juicio, cuando el sumo sacerdote le dice, ¿y qué es esto que las personas están diciendo de ti? ¿Verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le responde con una frase pero épica, 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 y ahora van a entender por qué. Así que redoble de tambores. Sí, yo soy. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene de épica esa respuesta? Pero ahora se los voy a explicar. Por un lado, Jesús estaba haciendo una afirmación. Si querían culpar a Jesús de algo, Jesús estaba afirmando ser Dios al decir sí. Y por otra parte, Jesús añade una palabra que tiene un significado en su contexto, yo soy. Y el yo soy que utiliza es el mismo yo soy para referirse al Dios Supremo, al Yahweh o Jehová, al yo soy del Antiguo Testamento. Y esta era una palabra que los judíos solamente utilizaban para referirse a Dios. Con esta respuesta, Jesús nos dice, yo soy Dios. Y debido a estas afirmaciones, Jesús fue condenado a la cruz. Los judíos de aquel tiempo no creyeron que Jesús era Dios y lo condenaron de blasfemia, ya que Jesús estaba afirmando ser Dios y cualquier palabra contra Dios era condenable. Ahora bien, nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, como Dios hecho hombre, entendemos que Jesús fue condenado injustamente, pero a pesar de eso, Él venció la muerte de la cruz por medio de la resurrección y ahora habita en la eternidad con el Padre. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hace a Jesús tan diferente? Evidentemente, sus afirmaciones. Jesús es Dios. Y ya respondimos la primera pregunta. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Jesús dijo ser Dios. Y la pregunta que nos queda, ¿le creemos o no? Y de eso estaremos hablando en los siguientes capítulos de esta serie, así que no se la pierdan. Los invito a darle like al video, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan las notificaciones de los videos que estamos subiendo semanalmente para ustedes. Compártalo con sus amigos y déjenos sus comentarios acá abajo si les gustó este video. Si tienen alguna duda para que podamos aclararla, lo haremos con mucho gusto. También los invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales para que estemos en contacto. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!